Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde cada semana estamos aprendiendo cómo Dios invade nuestras vidas y nos llama a ser santos. Miren, si no vieron la semana pasada, entonces no saben la maravillosa historia que está por explotar ahorita con Evelyn Hurtado. Evelyn, te contaba que mi mamá vio la primera parte y me llamó, ¿pero qué pasó? Estaba como en suspenso, ¿no? Un poquito de resumen de tu vida, de donde hemos llegado, es que tu familia no era católica, No. para nada practicante, y tú me dices, sí, estoy haciendo el resumen bien, a los jovencitas que como 14, 15 años, tienes un encuentro con el Señor, con una señora que te estaba acompañando, ¿verdad? Te casas joven. Así es. También, pero con una convicción que si te casas es por la iglesia, lo cual Así es. esa parte no sabía y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, todo debería ser bello a partir de ahí, pero la verdad es que no lo ha sido. Tuviste problemas graves de salud, Dios te hizo una sanación tremenda, pero pues hay problemas matrimoniales con tu esposo. Dios lo sana, pero vuelve a caer. Entonces, ahí hemos estado, ¿no? Yo creo que la vez pasada concluimos en el punto que tú estás perseverando, ¿no? Así es. Pero tu esposo todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? De hecho, te tienes que escapar casi para ir a la iglesia y bueno, y no ha sido la situación, ¿no? Entonces, más o menos estamos en ese punto. Quisiera nada más para cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo tienes casada ya, perseverando en ese matrimonio tan difícil, cuando Dios va a hacer su nuevo milagro? Porque tu vida está llena de milagros. Más o menos por dónde vamos. Son casi 18 años que ya tengo casada, cuando el Señor realmente va a tocar la vida de mi esposo, que es la que va a cambiar, el suceso que va a cambiar realmente la vida de mi esposo. Y yo sé que ya lo comentaste la vez pasada, pero es importante. ¿Qué te hace perseverar por 18 años? Las promesas del Señor, saber que Dios cumple. El milagro que Dios hizo en mí me demostró que Dios cumple lo que dice, ¿no? Y a pesar que yo lo busqué retándolo, y a pesar que no conocía tanto de Él, a poco fui conociendo más y me di cuenta que Dios es un Dios de lo imposible y que Él promete y cumple, pero si nosotros nos mantenemos firmes. Entonces yo sabía que el tiempo de Dios estaba, que se iba a cumplir, pero que no era mi tiempo, sino en el tiempo en que Él quería, ¿verdad? Sí, pero eso es muy duro, porque creo que, no sé si todavía estás en esa situación, creo que decía que estaba viviendo con una familia también y que tampoco esa situación era buena. Sí, no, de hecho, cuando yo vine a este país, llegué a vivir a una casa de unos vecinos que teníamos en nuestro país, pero en esa casa pues todos tomaban, todos iban a la disco, todos... había mucho libertinaje en esa casa. La única que realmente no los apoyaba era yo. Entonces, pero qué difícil, porque la bebida era el problema de tu esposo. Sí. Entonces, claro, cero apoyo. Sí. Me impresiona mucho tu habilidad de mantenerte firme, porque eso no es normal, ¿no? ¿Recibes apoyo de tu comunidad, que estabas perseverando en la iglesia? Sí. Bueno, cuando estaba en El Salvador, claro que sí, los hermanos me aconsejaban mucho, oraban mucho por mí. Cuando vengo a este país me costó muchísimo encontrar la iglesia, como mencionaba. Me pasé más de un mes buscando la iglesia y nadie sabía dónde estaba la iglesia. Y Julio no me lo iba a decir, no quería que fuera. Las personas de la casa, mucho menos. Me acuerdo que a la dueña de la casa yo le pregunté que si dónde estaba la iglesia. Ella me dijo, de eso olvídese aquí. Wow. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque aquí cobran por ir a la iglesia. Sí, y yo le dije, ¿cómo es eso que cobran? Y me dijo, sí, usted nomás va a la iglesia y le van a hacer que escriba su nombre y le van a mandar un sobre para que ponga todo su cheque. Cosa que después entendí que no era cierto. Pero cuando yo encuentro la iglesia, inmediatamente yo me incorporo. Empiezo a ir a la misa, empiezo a ir a las asambleas y gracias a Dios ahí encuentro nuevamente el apoyo que necesito de hermanos que oraban por mí. Yo les contaba mi situación. Incluso ellos conocieron a mi esposo porque en algunas ocasiones que yo lograba que él me llevara, él llegaba a la iglesia enojado, me bajaba, quemaba llanta y él insultaba a los hermanos. Entonces los hermanos sabían de primera mano cómo estaba la situación. Wow. Entonces ellos siempre tenían palabras de aliento para mí. En muchas ocasiones tuve que llegar, bajarme del carro y llorar, literalmente llorar con las lágrimas de fuera. Y ellos solo me decían, ánimo,
que usted se está santificando y está santificando a su esposo. Entonces yo me secaba las lágrimas y a alabar al Señor. Wow. Eso era lo que yo hacía realmente. Wow, y yo creo que a este punto has tenido tu segundo hijo, que también fue un milagro, Sí, pero sí. está chiquito, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, tenemos nuestro segundo hijo, que realmente es un milagro porque médicamente nosotros no podemos tener hijos. Julio médicamente es estéril, y yo, por mi problema que tuve en El Salvador de un legrado fatal que tuve, me dañaron mi matriz, mi útero, toda mi parte reproductiva. Pero el Señor nos regaló este hijo tan hermoso, que de alguna manera el Señor supo en qué momento mandarlo, porque eso fue lo que ayudó aún más a consolidar que yo siguiera creyendo en esas promesas de que mi esposo iba a cambiar. Entonces, por eso ahí tenemos a nuestro ángel Gabriel. Sí. Wow. Sí. No, ok. So, cuéntanos, entonces estamos en este punto y ¿qué sucede? Bueno, sigo perseverando, no es fácil. Mi esposo, vuelvo y repito, tuvo una sanación también milagrosa, no vio el milagro. Nació mi hijo, tampoco vio el milagro. Él, en vez de emerger, él parece que se hundía cada vez más en el alcohol, en las infidelidades, muchas cosas que pues era desagradable ante los ojos del Señor. Pero yo sigo perseverando, intento que mis hijos lo hagan también, y entonces llega este momento que es el tiempo del accidente, que todos creo que conocen, o la mayoría conocen. Un accidente fatal que tuvimos un 13 de mayo del 2013. 13 de mayo. 13 de mayo del 2013. Y sabes que es una fecha especial, porque en Cojutepeque nosotros tenemos a la Virgen de Fátima, que es mi ciudad, y ahí nosotros somos muy apegados, veneramos a la Virgen de Fátima. De hecho, nosotros tuvimos un rosario un día antes, el día 12 de mayo, nosotros hicimos en la casa un rosario, porque nosotros celebramos incluso aquí el 13 de mayo. Wow. Entonces tuvimos ese rosario, en ese rosario pues estuvo muy ¿En casa lindo. o dónde? En mi casa. Pero yo haciendo el rosario sentí como una puñalada en mi corazón y empecé como a llorar. Pensé que era la emoción del rosario. El siguiente día teníamos una cita médica con mi hija a las 7 de la noche en Alexandria. Mi esposo llega, nos recoge como a las 6 de la tarde. Íbamos mi esposo manejando, iba mi hija a la par de él, yo iba en la parte de atrás y el niño iba en medio. Tenía aproximadamente como 1 año y medio o menos, quizás. Okay. Cuando nosotros íbamos por la 234 para meternos en la 66, mi esposo iba corriendo horriblemente, como siempre él acostumbraba a correr en las calles. Entonces yo le decía, baja la velocidad, llevas a tu familia, un día vas a perder a un miembro de tu familia, y hasta entonces tú vas a entender que tienes que cambiar. Entonces empezamos a discutir por esa situación, y en un momento, sin darnos cuenta, mi hija parece que se altera. Y en la discusión de los dos, mi hija le jala el timón y le dice, escucha lo que mamá dice. Y como pues iba que a 75 aproximadamente, al tocar el timón de un carro, el carro empezó a girar en la 66 y dimos con la barda de separación. Entonces eso pasó en un segundo, China. Dice, ya ese momento yo ya no te puedo decir que yo me acuerdo, porque no, yo me acuerdo hasta el momento en que entramos a la 66, tuvimos el choque. Dice mi esposo, mi hija cuentan que fue trágico, el tráfico se detuvo, empezaron a llamar las ambulancias, toda la gente. Ellos se golpearon, pero fue muy poco, pero yo me golpeé horriblemente. Mi cara se desfiguró, se quebraron las quijadas, hicieron 2 aberturas grandes, acá se quebró toda mi mejilla. Pero tú estabas atrás. Yo estaba atrás, pero es que es increíble, estaba atrás, pero fui la que más se golpeó. Entonces me quebré todo el hombro, el brazo se salió completamente porque se destrozó la parte que agarra el hombro, y empecé a tirar sangre por los ojos, por los oídos, por la boca, por todos lados, y las heridas. Era sangrerío por todos lados. Entonces llegan los paramédicos. Tú no te acuerdas de nada. No. Esto lo estoy contando, sí, que es lo que mi esposo y mi hija cuentan. Entonces dice que llegan los paramédicos, y yo empiezo como
mis ojos se fueron hacia arriba y empecé como a respirar cuando alguien se está muriendo. Y me quedo. Entonces los paramédicos dicen, ella no va a resistir, porque está demasiado golpeada y estaba botando demasiada sangre. Entonces mi esposo agarra al niño en la calle ahí. ¿Y él no le pasó nada? No, sus golpes fueron rasguños. Mi hija también, rasguños, raspada. Y al niño no le pasó nada. Gracias al Señor, la verdad. Entonces mi esposo agarra al niño gritaba, mi hija lloraba. Y dice mi esposo que los paramédicos llamaron el helicóptero porque yo estaba sumamente grave. O sea, estaba grave y dijeron, ella no llega viva al hospital. Ya cierran la 66 y llega el helicóptero. Entonces tienen que llevarme al helicóptero y le dice a mi esposo, el paramédico del helicóptero le dice, no creo que ella llegue viva al hospital porque mis signos vitales estaban sumamente bajos y estaba demasiado golpeada. Entonces dice mi esposo que cuando ese helicóptero se eleva, él mira, dice, al cielo y el niño le dice, mamá, mamá allá, que era como para el cielo. Y dice que él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí fue donde él le dice al Señor, gritándole, viendo para el cielo y le dice que por favor no me lleve, porque él entendía que por su causa eso estaba sucediendo, porque él no había entendido todos los llamados que Dios le había hecho anteriormente. Entonces, y le dice mi esposo que le dijo, yo te prometo que si la dejas viva, yo voy a cambiar. Entonces, había hecho esas promesas muchas veces, sí. No lo había hecho. Sí. Pero ver que estás perdiendo un ser querido posiblemente para él fue algo muy duro, ¿no? Y ver a su hijo que lo tiene en brazos, un niño pequeño, y está llorando y te está diciendo, mamá se está yendo. O sea, el niño estaba quizás diciendo el helicóptero, pero en ese momento claro. Estás pensando se está yendo también para el cielo, ¿no? Entonces me llevan, tardan aproximadamente 1 hora en saber de mí. Y gracias a Dios en el helicóptero yo me detuve, mi corazón se detuvo. En el helicóptero prácticamente yo tuve ese paro que es como que uno muere, ¿no? Pero ellos me dan los electroshocks para revivirme y llegan al hospital y yo vuelvo otra vez a morir. O sea, mi corazón vuelve a parar y ellos vuelven a revivirme con los electroshocks. Y de repente sucede ese milagro que de repente yo empiezo a resurgir de nuevo. Como a revivir de nuevo. Y les avisan a ellos que yo estaba viva, pero que estaba muy mal. Entonces, ellos van para el hospital, al hospital de allá de La Galos. A Fairfax. Es el mejor hospital. Se me llevan de un solo para allá y tuvieron que inducirme a un coma inducido, valga la redundancia, por 3 días. Porque en ese coma tuvieron ellos que reparar mi cara completamente. Yo tengo todo esto es metal, tengo tornillos, todo esto tuvieron que volverlo a colocar en su lugar porque se quebró y se zafó completamente. Yo no sabía tantos detalles, wow. Sí, entonces en una noche me operan toda la cara y en la otra noche me operan todo el hombro. Entonces me tuvieron que poner una platina que va desde el músculo hasta acá. Y todo esto pues lleno de tornillos para volverlo a reconstruir. Yo en todo eso yo no te puedo decir que me acuerdo porque no. Yo estuve en un coma inducido y era sedada todo el tiempo. En la cara tuvieron que sellarme la boca, me pusieron tornillos en las encías de arriba, en las encías de abajo y luego tuvieron que amarrar alambres desde los tornillos de arriba a los tornillos de abajo. Y me sellaron la boca por 1 mes, 1 semana, yo no comí, sino que yo de lo que me alimentaba era de Insure. Con una jeringa me tiraban Insure en la boca. Pero sabes, China, dice mi esposo, esto yo no me acuerdo, que cuando a ellos les permitieron verme, que fue hasta el siguiente día, yo no podía hablar, mi cara estaba hinchada, morada, pero dice que como pude, yo simplemente le dije a él, ¿cómo estás tú? Y dice que él me dijo, estoy bien. ¿Y la niña? Está bien. ¿Y el niño? Está bien. Y dice que le dije, no te preocupes, que esto es obra de Dios para que tú cambies. Espero que tú hagas caso. China, yo no puedo decirte que yo me acuerdo porque yo no me acuerdo. Pero dice que yo le dije eso y él se impactó horriblemente porque solo dije eso y volví a quedar ahí. No volví a revivir dentro de 10 días. Yo estuve prácticamente como en coma.
10 días en el hospital yo no me acuerdo de nada. Simplemente yo tengo un pequeño recuerdo, una visión. Para mí fue una visión es lo único que yo me acuerdo de 10 días en ese hospital. Que yo vi a mi cuarto blanco, lleno de máquinas, pero yo vi a la Virgen a mis pies y a nuestro Señor Jesucristo con ella, y todo el cuarto estaba lleno de ángeles. Entonces yo solamente veía resplandecer, era como un resplandor hermoso, y que ella me tocaba los pies y me decía, todo está bien, todo está bien. Wow, eso es lo único que yo me acuerdo de los 10 días. Cuando yo regreso de allá, a los 10 días exactamente, me recogen de ese hospital y apenas tengo una luz de ese camino cuando yo ya iba regresando a la casa, porque ya no me estaban poniendo morfina, que era lo que me estaban poniendo en el hospital. Cuando ya no me pusieron ese día, el doctor me dejó recetado una medicina que era bien fuerte y me dijo, tienes que tomar esto 3 veces al día porque no vas a soportar el dolor. Y cuando yo salí de allá me dijo, Julio, te doy la medicina. Y yo le dije, no, ya no me vas a dar nada. Como podía, porque es hablar con la boca cerrada. O sea, tú hablas pero no se entiende mucho. Cuando yo iba en el camino, yo sentía una paz en mi corazón, porque yo veía la cara de mi esposo, yo veía la cara de mi hija, incluso la de mi hermana Blanca, la de mi cuñado Will, porque todos fueron a traerme. Y yo los veía tan tristes y los veía tan agobiados, pero yo sabía el milagro ya que Dios estaba haciendo en mi esposo. Y sabes, China, cuando yo llego a la casa, me acuerdo que me bajan chineada prácticamente porque yo no era capaz ni de pararme. Y me ponen en un sillón. Mi sorpresa es que en la casa estaba Padre Juan. Ahí me estaba esperando Padre Juan. Dicen que al hospital llegaron todos los padres, yo no sé porque yo no me acuerdo, pero allí dicen que estaban muchos sacerdotes. Y cuando llego y veo a Padre Juan y yo, ¡ay, qué bendición! Ni me acordaba que me dolía todo en ese momento. Pero sabes que la alegría más grande fue cuando mi esposo se baja, Padre Juan lo mira, y me encanta porque yo me acuerdo de esa mirada, yo podía verla, y es como la mirada del padre del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se da cuenta que ha fallado y que el padre lo está esperando. Es increíble porque yo no hablé, pero yo con mis ojos logré ver todo. Y me acuerdo que Padre Juan le dijo, Julio, ¿te quieres confesar? Mi esposo no se había confesado desde que nos casamos, que fue la única vez que se confesó realmente. Y Julio le dice, sí, padre, yo necesito confesarme porque yo ya no puedo más. China, ese día se abrieron los cielos para mí, porque lo que yo había luchado en todos esos casi 18 años o más para que mi esposo llegara a los pies del Señor, yo sabía que esa era la puerta que él necesitaba, liberarse, quitarse ese pecado. Y se salieron a la yarda y el padre confesó ahí a Julio. Pasaron como 2 horas quizás. China, y fue tan hermoso porque a partir de esa confesión, Julio fue otro. Yo logré ver en él, sí, estaba preocupadísimo por mí, ellos estaban angustiados, pero yo logré ver en él otra vez la luz en sus ojos. Yo logré ver como él, como cuando tú te despojas de una carga y empiezas a caminar con más fuerza. Y me acuerdo que fue un mes, una semana dura después de ese accidente. ¿Por qué? Porque Julio tenía que cargarme literalmente. Me ponían una silla en la tina, me cargaba, me sentaba, y entre mi hija y él me bañaban. Uno me echaba agua, otro me restregaba los pies, ellos mismos me llevaban a la cama. Yo llegué a pesar 80 libras. ¿Tú podías contar los huesos de mi cara? Porque pues estaba tomando solo Insure por una jeringa, yo no comía. Entonces yo soy propensa a rebajar. Entonces yo bajé inmediatamente. Y yo veía cómo él me miraba, pero él estaba sufriendo porque su conciencia pues le martillaba, porque él sentía que por su culpa, que era así, ¿verdad? Había sucedido eso. Pero sabes, China, que a pesar que yo sufría por no poder comer, por las heridas, tener que quitarme las grapas, aquello tan hinchado, por dentro yo gozaba. Yo gozaba. Dios a mí me dio la paz como no tienes idea. De sentir que yo había sido escogida
como ese instrumento, así como, qué sé yo, como uno de los apóstoles que tuvo que sufrir tanto y ser martirizado para que muchos se salvaran. Yo sentía que yo había sido escogida en ese martirio, ¿para qué? Para que mi esposo y mi hija llegaran de alguna manera a los pies del Señor. Y tal cual. Mi esposo empezó a confesarse más seguido, empezó a ir a retiro y empezó a ir a la misa y comenzó a caminar en fe, con una magnitud que ni yo misma lo creía, con una seriedad que ni yo misma lo creía. Y yo te digo, yo daba gloria al Señor porque era lo que yo había pedido toda la vida, era por lo que yo me había mantenido firme y lograba ver realmente cumplida esa promesa, ¿verdad? De mantenerme firme porque Dios iba a cumplir su promesa. Wow, y esto no ha terminado la historia, pero ok, tengo muchas preguntas. Algunas preguntas, la gente está viendo también el cambio que está ocurriendo en julio. Sí. ¿Qué dicen tu hermana? O sea, todos los que están alrededor de ti, ¿cómo están reaccionando a todo esto que está ocurriendo? Sí, bueno, es hermoso. Toda la gente que lo conoció, cómo era él, al principio no creía, fue duro. Julio tuvo que pasar un proceso de años perseverando y manteniéndose firme para que la gente creyera que era verdad su cambio. Porque como mucha gente decía, no, ahorita solo es ese cambio simplemente porque acaban de pasar un accidente tan trágico. Pero que al nomás esto pase, él va a volver a ser el mismo. Incluso a mi familia le costó muchísimo creer en esa conversión. Pero ya van, ¿cuántos años? Desde el 2013 van 13 años. Yeah. Y gracias al Señor él se ha mantenido firme y ahora la gente, la misma gente, dice, wow, qué cambio tuvo este hombre. Es que es una cara de la moneda a la otra. Y gracias al Señor, por medio de su transformación, ha habido muchos testimonios, muchas transformaciones de otras personas que dicen, si este pudo, yo puedo, porque yo no era tan malo como él, pero sí puedo. Y sí, gracias al Señor, él ha podido evangelizar a sus amigos con los mismos que tomaba, con los mismos que salía, y con su testimonio decirles, sí se puede. Dios tiene algo mejor para ti. Entonces hay muchas personas, amigos de él, gracias al Señor, ya están perseverando. Mi familia le sirvió muchísimo el testimonio de él. Mi hija le sirvió grandemente y toda la gente que lo conoce, ahora pues ellos mismos dicen, wow, realmente Dios existe, porque si pudo cambiar a este hombre, puede cambiar a cualquiera. Wow. Sí. ¿Cuánto tiempo duró tu recuperación? Como para que estuvieras ya un peso normal, ya puedes caminar por ti misma, ya puedes, ¿cuánto tiempo duró eso? Fue milagroso. El doctor a mí me daba 1 año de recuperación para recobrar mi peso, para trabajar, porque pues tú sabes que yo soy estilista y lo que más uso son las manos. Sí, es verdad. Entonces el doctor me dijo, en 1 año tú no puedes hacer mayor cosa con ese brazo, pero China, ¿sabes en cuánto tiempo yo ya estaba bien? En 2 meses y medio. En 2 meses y medio la gente no podía creer, porque es que Dios cuando permite que algo suceda, el Señor no repara nada, el Señor lo da todo nuevo. Y así como tuve ese accidente, fue tan trágico y caí, así el Señor me levantó con poder como no tienes idea. La misma gente, eso fue una bendición, me llevaba a la casa de todo, desde flores, comida, de todo, proteínas, de todo. Entonces yo empecé a cuidarme, pero precisamente eso que Dios me había hecho ver, otra promesa cumplida, también yo sabía que yo me iba a recuperar, porque sabía que la prueba no era para mí, era para ellos. Y gracias a Dios comencé a cuidarme y comencé a forzar mi brazo, a hacer ejercicio. No tuve fisioterapia porque no las podía pagar, pero la misma gente me decía, tiene que hacer esto, entonces yo empecé a hacerlo. Y en 2 meses y medio yo tenía mi peso original, ya no tenía alambres, me los quitaron en menos de 1 semana. Supuestamente tenía que ir a donde un especialista de los dientes a que nivelara mis quijadas porque me habían quedado pandas. Y yo le dije, no, yo no voy a ir a ningún lado, no tengo seguro, no tengo cómo pagar. Pero así como Dios, decía yo, permitió que pase eso, así Dios me lo va a sanar. Wow. Y tal cual, China. No tengo problemas para comer, mis quejadas llegaron a estar normal en su lugar. De hecho, yo comía cosas duras,
para que mis quijadas se forzaran, para fortalecer mis quijadas. Y empecé a trabajar, no tengo ningún problema, nunca lo he tenido. Y 3 meses quizás y yo estaba como que si nada había sucedido. De hecho, ese testimonio que la misma gente vio era el que le servía a la gente para poder seguir perseverando. Y lo sigue siendo, porque ese testimonio es el que le da esperanzas a mucha gente que cree que no puede resurgir de algo que quizás es menos grave y que viendo cómo Dios me levantó con poder, puede hacerlo con ellos. Y Evelyn, tú dijiste que no querías tomar las pastillas del dolor. ¿Cómo manejabas eso? No las tomé, desde que llegué a la casa no tomé nada. Ese medicamento es algo parecido a la morfina, pero tomado. Yo empecé a dedicar mi sacrificio de dolor a Dios, precisamente en gratitud por la conversión de mi esposo. Porque Dios me hizo entender a mí que Él estaba actuando en mi familia. Entonces, pero que yo tenía que de alguna manera seguir siendo ese sacrificio. Entonces yo soporté todo ese dolor que no era comparable a lo que había estado en el hospital, pero era todavía duro. Claro. Entonces simplemente lo dediqué. Y cada vez que yo sentía dolor decía, por la conversión de mi esposo, por la conversión de mi hija, por los pecadores, por mi madre y por toda mi familia. Entonces simplemente lo dediqué como sacrificio. Eso es lo que hice. Wow, y para aquellos que no saben, o sea, porque dijimos, wow, el 13 de mayo, la Virgen de Fátima, tenemos que entender que la Virgen de Fátima, hay muchas apariciones, ¿verdad?, de la Virgen de Fátima, pero en concreto la Virgen de Fátima es para la conversión de los pecadores. O sea, eso es lo que ella pide rosario. Lo que ella está haciendo es intercediendo, pidiendo por la conversión de los pecadores. O sea, que es impresionante que haya sido ese día. Sí, definitivamente. Wow. Sí. Ok. Qué bárbaro. ¿En qué punto empiezan a los dos como a evangelizar? Porque ahorita han tenido estos últimos años unas misiones preciosas, ¿no? Sí. Juntos. ¿En qué punto tú también te das cuenta que esto es real, esto es duradero y que ahora Dios les tiene una misión juntos? ¿Y cómo se sintió eso después de que 18, 20 años, yo no sé cuánto ha pasado? O sea, sí, cuéntanos un poquito de eso. Es hermoso, China, porque cuando uno empieza a ver esa transformación, es como dice la palabra de Dios, empiezas a vivir el reino de los cielos allá en esta tierra. Yo toda la vida decía que mi esposo me acompañara a la iglesia. En mi mente yo ya lo veía en la iglesia, los dos comulgando, los dos confesando, ¿no? Nunca me imaginé que íbamos a estar predicando y llevando comunidades enteras. Ya, eso era yo solo lo veía en la misa, acompañándonos con nuestros hijos, viviendo cristianamente. Eso era lo que yo veía, pero es que el Señor te supera en todo, China. Tú pides una cosa y el Señor te da el doble, sí, pues si nosotros somos fieles. Y bueno, nosotros estábamos perseverando, ¿verdad?, en la misión San Gabriel, que seguimos ahí en uno de los grupos de oración, pero nosotros dijimos, queremos más, queremos prepararnos, queremos estudiar. Y entonces tomamos la decisión con la guía de nuestros sacerdotes de ingresar a la comunidad Misioneros de Jesús. En el 2018 más o menos, ya casi en el 2019. Y explícanos un poquito qué es eso, cómo es, porque quizá hay mucha gente que no sabe. Es la comunidad Misioneros de Jesús es una comunidad internacional que está en 26 países, en donde en esta comunidad trae la misma, digamos, la misma línea de la renovación carismática, en donde somos muy alegres, profesamos la fe cantando. Pero en la mística de Misioneros de Jesús, nuestro mayor énfasis es desarrollar la fe en las personas, desarrollar esos dones y carismas, pero que la persona viva en eso que ha creído, ¿verdad? Que tenga coherencia en lo que ha creído y en su vida, ¿verdad? No solamente de palabras, sino con tu testimonio. Entonces nosotros ingresamos a esta comunidad y comenzamos a estudiar. Ahí es un requisito que cuando tú ingresas tienes que ir a un retiro que se llama Por su llaga fuimos sanados, que es un retiro de fe y conversión. Y después tú tienes que estar, si tú quieres servir, tienes que ir a Escuela de Fe, que es una clase semanal. Tienes que pertenecer a un cenáculo, que también es como un crecimiento semanal, como las pequeñas comunidades, exactamente igual, que es una reunión que se hace en la casa de una persona y en donde nos reunimos no más de 13 personas y estudiamos el Evangelio próximo del domingo. Y también teníamos que estar en una asamblea semanal. En este caso era pues en Olsey, y una vida sacramental.
Esos son los 4 requisitos para pertenecer a esta comunidad y poder servir. Y nosotros dijimos, listo, porque nosotros necesitamos. Y yo vi a mi esposo con qué ganas él empezó a eso que te iba a preguntar, para ti quizás eso ya venía ya normal. Era pero, así, sí, pero viéndolo a él, lo que pasa es que cuando yo veía que él quería, yo decía, oye, ¿es cuándo? Entonces yo buscaba, hay retiro, aquí vámonos. Hay clases, incluso estuvimos tomando las clases allá en San Andrés, allá por San Antonio, sacamos muchos cursos de formación, porque yo vi en él esa intención real de querer aprender y saber. Yo siempre he sido así, se lo he inculcado a él, de que la fe es como una escalera. Tú subes el primer escalón, pero no te puedes quedar allí. Claro. Tú tienes que seguir subiendo hasta que llegues al cielo. Y yo le decía a él, tenemos que formarnos, porque tú no vas a ir a dar lo que no tienes. Entonces tenemos que estudiar, formarnos. Íbamos a las clases de Padre Juan, a las escuelas de fe con los sacerdotes que podíamos. Entonces ingresamos en esta comunidad. Quizás en menos de un año que teníamos en la comunidad, ellos vieron la seriedad que nosotros tenemos, ¿no? Y ellos nos dijeron, bueno, necesitamos que ya ustedes formen parte, comiencen a ser animadores aquí en la comunidad, comiencen a ser predicadores, comiencen a hacer muchos servicios. Y nosotros dijimos, bueno, esperábamos que nos dejaran más tiempo estudiando, pero si Dios lo pide, pues lo vamos a hacer. Y comenzamos nosotros a caminar en fe con ellos, ¿no? Así le decimos nosotros ahí, caminar en fe es precisamente hacer lo que estás aprendiendo. Cuando de repente nos llega la sorpresa y nos dicen, necesitamos que ustedes vayan a abrir una comunidad allá a la parroquia Preciosa Sangre de Culpeper. Eso está a 1 hora de aquí, buscando para allá, para el West, creo que es. Y bueno, dijimos, bueno, si Dios lo pide, pero bueno, vamos a hacer lo que Dios pida. Nosotros sabemos que si nos piden algo, no es la persona, es el Señor que te está pidiendo eso. Y bueno, fuimos allá a una entrevista con Padre Kevin, Padre Kevin Walls. Le fuimos a exponer lo que era la comunidad y que teníamos la intención de abrir una comunidad de misioneros de Jesús allí en su parroquia. Él dijo estas palabras: aquí han venido muchas comunidades ofreciéndome ser una ayuda para mí, y pues algunas funcionaron, algo otras no, y la mayoría no han funcionado. No, hubiera sido un problema para mí. Entonces dijo, exacto, a veces han sido más problema que solución. Entonces nosotros le dijimos, bueno, no, padre, nosotros somos solución, porque esa es nuestra ideología. Llegar a una parroquia y ser solución al sacerdote no será un problema. Claro. Comenzamos y pusimos la fecha y todo. Cuando nosotros llegamos, el día que llegamos, nos quedamos a la misa en esa parroquia y llegaron 175 personas a la misa. Eso era lo que llegaba a la misa. Okay. Misa dominical, una misa. Wow. Entonces comenzamos y empezamos a abrir un cenáculo. La comunidad comienza así, un cenáculo en la parroquia. El día que lo abrimos llegaron 2 personas. 2 personas, y con 2 personas comenzamos a hacer un cenáculo de oración. Estuvimos ¿Por qué no dices como otros? No, si aquí no hay 10 no hacemos nada. De hecho, dice Julio que en algún momento a él se le vino a la mente decir, ¿por qué vengo desde Manasa 1 hora? Porque nosotros hemos cubierto todos los gastos siempre. La persona cubre los gastos. La comunidad no te da en sí nada porque pues vivimos prácticamente de nosotros mismos. Y dijo él, ¿por qué yo vengo desde allá 1 hora perdiendo de trabajar por 2 personas? Pero inmediatamente se le vino a la mente algo que le dijo, ¿y que no te he mandado por la oveja perdida? Entonces dice que inmediatamente él quitó ese pensamiento y dice que le dijo, sí, Señor, por la oveja perdida yo vengo aquí. Entonces, y seguimos yendo, pasamos alrededor de 1 mes y medio con 2 personas. Pero nosotros, en un acto de fe, que es lo que nosotros intentamos desarrollar en las personas, pues poníamos alrededor de 30 sillas. Y le decíamos a esas personas, su esposo, que es una de las hermanas que llegó, va a estar en esa silla. Usted ahora va a comenzar a orar y ayunar porque su esposo va a venir. Y la otra ancianita que llegaba, que era la tía de la otra hermana, le decíamos,
toda su familia va a estar en estas sillas y ustedes van a invitar a más personas. Entonces nosotros empezamos a hacer flyer y nos íbamos a las tiendas, Julio, Ángel y yo, para las tiendas, a Walmart y a todos lados, a invitar al cenáculo de oración. Íbamos a las Londres, íbamos a todos lados. Hacíamos flyer y después de la misa repartíamos. Y veíamos que el padre nos quedaba viendo así como extrañado, porque hasta después el padre nos contó que ahí ningún grupo evangelizaba. Nadie salía a nada a evangelizar. Y él era como extrañado. Entonces, quizás al mes y medio empezó a llegar, sin que nos diéramos cuenta, más gente. Y más gente, y más gente. Y siguió pasando el tiempo y llegaba más gente y más gente. Estábamos en un salón de escuela, llenamos el salón de escuela y ya no cabíamos y tuvimos que pedir el anexo. Luego llenamos el anexo, iba pasando el tiempo y ya no cabía en el anexo. Entonces involucrábamos a todas estas personas y nos íbamos a las tiendas. Evangelizábamos casi todos los domingos después de la misa y después a las tiendas, a las casas, las townhouse, a repartir flyer. Y nos fuimos a las zonas de trailers también a repartir flyer y a orar. Y yo le decía a toda la gente, tenemos que orar mucho, tenemos que ayunar por la familia y por todos los que van a venir. Gracias al Señor, China, que después de aproximadamente un año, un poquito más quizás, decidimos abrir asamblea. La comunidad que comienza con un cenáculo, cuando empieza a crecer, entonces tú ya haces asamblea en la parroquia. Y de estos cenáculos se van para las casas, no se deshacen, sino que se van a las casas. Y entonces abrimos asamblea y luego estos cenáculos los pusimos exactamente en casas definidas y nombramos líderes de cada cenáculo. Se abrieron 4 cenáculos de todas estas personas en las casas. Entonces, y abrimos asamblea y entonces empezamos a hacer asambleas de oración por los enfermos y ahí hicimos asambleas generales todos los viernes. Luego después empezamos a incentivar a la gente para llevarla a los retiros. Fueron al retiro e inmediatamente después del retiro empezamos a abrir la que es la escuela de fe, que es requisito para que estas personas puedan servir. Empezamos a dar la escuela de fe y empezamos a abrir más cenáculos en las casas. Y luego después empezamos a formar ya todos los ministerios, como lo que tú conoces en la misión, ¿verdad? Los ministerios de intercesión, el ministerio de cocina, ministerio de oración por los enfermos, ministerio de música, todo. Se empezó a formar el ministerio y luego empezamos a incentivar más gente para ir al retiro. Bendita gracias al Señor, China, que ahorita tenemos la asamblea los viernes, ya nos dieron el templo, ya no tenemos ni siquiera el salón parroquial, que es el que siguió después del anexo. O sea que de 2 personas... Ahora ya tenemos el templo y sabes que uno de los milagros más grandes, China, que sucedió ahí, que el Padre está fascinado. Después que nosotros empezamos a trabajar y a evangelizar y a llevar tanta gente, sabes que ahorita hay casi 3 misas. Se abrió la segunda misa, gracias al Señor. Le mandaron el otro padre de la diócesis, que era lo que el padre más buscaba, al haber una segunda misa, pero ahora ya hay una tercera misa. Wow. Ya hay una tercera misa. Y ahorita cuando hacen ya el conteo, están llegando alrededor de 950 personas a de la misa. 170. 175 más o menos. Hay una feligresía de 950 personas. De hecho, Padre Kevin no lo puede creer. Él dice, ustedes sí tuvieron razón al decir que ustedes eran la solución y no el problema para mí. Y él dice algo. Gracias a ustedes, dice él, ha habido una competencia santa, dice él, porque los otros grupos se activaron. Se activaron. Claro. Y todos ahora están saliendo a evangelizar, todos están repartiendo flyers, todos los grupos parece que han resurgido, ¿no? Que es buenísimo. Que un buen punto, hablemos de eso, porque hay gente que se pone celoso, ¿no? Y eso es muy importante, la actitud que tienes. Sí. Cuando nosotros tenemos la reunión de coordinadores, al principio yo detecté esa sensación, en donde cada uno decía, pero yo hago esto,
Entonces yo me acuerdo que la primera reunión yo les dije, hermanos, nosotros aquí estamos para ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, pero aquí estamos para ayudarnos y para hacer la solución a la parroquia, porque aquí todos somos de la parroquia. Claro. Aquí ningún grupo es mejor que el otro, aquí todos somos buenos si hacemos lo que tenemos que hacer. China, gracias al Señor, todos han entendido eso y nos llevamos muy bien. Los coordinadores de allá nos llevamos perfectamente, a tal grado que si uno le toca una asignación, pero no puede, le llama inmediatamente al otro, mira, yo necesito hacer esto, pero no puedo. Lo puedes hacer tú, llévate a tu grupo y hazlo. ¿Con qué confianza? O sea, es que es hermoso, porque en las parroquias, lastimosamente, existe esa competencia y no debe de ser así. No. Somos católicos, todos somos un miembro diferente, pero todos somos una sola iglesia. Si cada uno trabajáramos realmente como debe de ser, esto sería grandísimo, en vez de querer aislarnos. Y a mí me encanta tu testimonio de manera particular, porque los laicos no piensan que ellos tienen, uno, ese llamado, segundo, esa como autoridad dentro de la iglesia de hacer esto, ¿no? Entonces se quejan que porque en mi iglesia no hay tal cosa, pero la pregunta es, ¿y tú te has puesto como parte de la solución? Exacto. O sea que eso es hermoso de eso. Y también yo te conozco, decía, no, estilista, y a mí me impresiona tu salón, porque cuando uno va es hermoso, o sea, parece una capilla de cierta manera y es bello porque a veces está un sacerdote dando una prédica, digo, en televisión, pero hay algo, y no es que la gente, o sea, mucha gente te conoce y vamos para allá de iglesia, pero mucha gente no. Y mucho de tu tarea de evangelización es mientras haces eso. Sí, definitivamente. Dios me ha dado la gracia. Sabes que yo siempre le pedí al Señor que yo lo que quería hacer era salir y evangelizar. No, hasta ahora no he podido porque el tiempo no me da. Siempre, no has podido, pero acaba de ser el culpable. No, bueno, ellas siempre me han puesto a coordinar comunidades, a coordinar ministerios, pero realmente el Señor me manda a la casa, que es donde yo trabajo, las personas que tengo que evangelizar. Yo tengo quizás la tercera o quizás la mitad de la gente es católica, pero la otra mitad de otras denominaciones. Pero cuando llegan a mi casa, gracias al Señor, yo logro poder entrar en ese corazón. Porque mientras yo estoy trabajando con esa persona siempre, gracias a Dios, tiene esa confianza de abrirse y contarme toda su vida y todos sus problemas y toda su situación, independientemente de qué religión sea. Yo tengo mi crucifijo, yo tengo mi virgen, en la tele siempre está con cosas católicas. Yo ahí sí soy fiel 100%. Yo no pongo nada que no sea católico. Tengo mi oratorio y yo le hablo muy abiertamente a la gente con mi fe católica. Y yo los evangelizo, yo les hablo, incluso les regalo libros, les regalo rosario, les regalo las guías del rosario. Y a veces hemos terminado en el oratorio. Incluso aunque no sean católicas, a veces hemos terminado en el oratorio yo orando por ellas y yo presentándoles al Dios que yo conozco, a la Madre que siempre está pendiente de nosotros. Y gracias al Señor tengo esa oportunidad hermosa de que cada persona que llega, yo tengo la oportunidad de entrar en esa alma, en ese corazón, ¿no? Y poderla ayudar desde mi experiencia y con mi testimonio. Y pienso que eso es hermoso porque hay muchas personas, de nuevo, que escuchan, y por eso que me encanta tanto tu testimonio, es que yo no puedo porque tal cosa, yo no puedo porque lo otro, o Dios no va a convertir, o sea, son tantas cosas y tú estás mostrando, o sea, si uno se deja hacer, se deja formar, Dios lo va a hacer. Sí, claro. Es que por nosotros, por nuestra propia cuenta, nadie puede. Nadie puede. Pero recordemos que nosotros hemos recibido algo tan hermoso que es el bautismo. Y con el bautismo nosotros recibimos algo bello que son los dones y carismas. Tú diste una clase una vez, a mí nunca se me va a olvidar, que tú decías, cuando a nosotros nos bautizaron es como que nos dieron un regalo. Pero ¿qué pasa si agarras ese regalo y lo metes debajo de la cama? Nunca viste qué es lo que tenía ese regalo. Ahí precisamente es lo que pasa con la gente. La gente recibe eso, pero no lo desarrolla, lo deja prácticamente morir. Nosotros eso es lo que tratamos, que la gente sepa que sí es una hija de Dios y que tiene muchas armas para defenderse y para poder luchar en esta vida, pero tiene que uno mostrarles. Fíjate que es hermoso porque a veces yo tengo clientas que llegan tan desanimadas, tan decaídas, que el enemigo a veces les ha hecho pensar que ya no tienen esperanza, que no valen nada. ¿Por qué? Porque cayeron en un pecado. Pero cuando tú les explicas que existe la confesión, cuando tú les explicas que Cristo murió por ella, y cuando tú les explicas la parábola del hijo pródigo, y cómo que aunque llegue por muy
abajo, que lleguen muy al fondo, que estén muy metidos en un lodazal, siempre si se arrepienten y se convierten, pueden llegar a ser como fue ese padre, que nos, vuelvo y repito, no solucionó el problema, lo hizo nuevo, cuando lo cambió, lo puso nuevas vestiduras. Sabes que la gente a veces sale de ahí con una actitud de poder y dice, es que Evelyn, yo sí puedo, yo no sabía, pero yo sí puedo. A veces me hacen bromas porque me dicen, Evelyn, ¿por qué no va a mi casa todos los días? Sí. Yo le digo, no, usted lo que necesita es ir a la iglesia todos los días y vivir una vida sacramental, porque ese es el problema, que la gente puede, pero no sabe que puede, ¿verdad? Y es hermoso, porque cualquiera, bueno, claro, nosotros te conocemos, pero cualquiera que te vea, no, ni se imagina lo que hay por detrás. Entonces, anímense a decirle al Señor, o sea, úsame, y qué bello que tú asumiste todo lo de tu accidente, todo lo que te ha pasado, como que tuviste la madurez y la fe de saber que era, de cierta manera, como unirte con Cristo en expiación por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es hermoso porque cuando salga esto, ya habrá pasado la conferencia de hombres, pero vamos a tener una conferencia de hombres de más de 100 hombres, estamos esperando casi 150, y tu esposo va a ser uno de los que va a hablar, ¿no? Y con ese entusiasmo, y fue bello, porque cuando estaba hablando con él dice que yo le dije al Señor que el trabajo es part-time, o sea, lo que sea, pero mi todo es el Señor, ¿no? Y con eso, sabiendo todo lo que hay detrás, yo no lo conocí en esa época, pero yo lo conozco de acá y conozco cómo es con sus hijos, ese es el Julio que yo conozco, ¿no? Que me impresiona, ¿sabes? De dónde he venido. Entonces, para ir concluyendo, porque esto se me pasa demasiado rápido, ¿qué como que palabras de ánimo le puedes dar a las personas, porque tú lo has pasado por todo, que quizás, como tú dices, o sea, están en una situación que no ven salida, o piensan, es que yo no puedo tener ningún impacto, es que yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Como que no entienden, como tú decías, el don que Dios le ha dado. Como que en resumen, ¿qué palabra de ánimo le podías dar a las personas? Que no se aferren tanto a la situación, en el problema. Dios sabe lo que está haciendo, lo que está permitiendo, pero que si se mantienen firmes, creyendo en el Señor que todo lo puede, esa situación de ahora va a ser el testimonio de mañana. Y esa situación Dios simplemente la va a utilizar para santificar su vida, simple y sencillamente. Eso es hermoso, Evelyn. Y te quería decir una última cosa, ¿cómo? O sea, porque en la vida espiritual, esto es lo último, en la vida espiritual puede ser, ya hubo una conversión, ya estamos bien, ya como que aquí nos quedamos, ¿no? Tú siempre decías como un nuevo escalón, pero hay gente que como que dice, bueno, ¿qué más me voy a convertir? ¿Qué más me puede pedir el Señor? O sea, ya estamos bien. ¿Cómo tú mantienes ese fuego por Dios sin decir, ya yo he hecho suficiente, vamos? O sea, y por cierto, eso es una pregunta. La otra pregunta es, tú me dijiste el otro día que parte de tu ministerio también en Culpeper es fundar comunidades, pero luego desaparecer. Háblame de esas dos cosas. ¿Cómo no te quedas así como que ya hice suficiente, y cómo sabes que es el Señor, y luego como que saber cuándo retirarte y eso, ¿no? Sí, bueno, la primera pregunta es ¿cómo mantenerse firme prácticamente? Bueno, hay que entender que la palabra de Dios nos dice que el que persevere hasta el final es el que se va a salvar. Pero también la palabra de Dios nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, que a los que más nos va a querer devorar eran los que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Para esto hay que estar todos los días alertas y perseverantes. No, yo no me voy a salvar por lo que hice ayer, ni por lo que hice antier. Me voy a salvar por lo que hago ahora. ¿Okay? Para Dios es un eterno presente. Entonces, muy bien dicho. Todos los días el enemigo nos va a poner maneras de cómo botarnos, de cómo detener nuestra misión, nuestra salvación, porque nuestra misión mayor es nuestra salvación, nuestra santificación. Entonces, todos los días habrá una manera, o sea, habrá una ocasión que el enemigo va a tirar ese dardo encendido para detenernos. Entonces, cada día, a nosotros nos enseña la comunidad esto, cada día hay que armarnos desde la mañana para poder luchar todo el día. Nunca debemos bajar la guardia. Lo otro, en la comunidad se trabaja así. Cuando en la comunidad se eligen dos, porque siempre se eligen dos personas, que vayan a abrir una comunidad, el objetivo es, abra la comunidad, forme cenáculos, forme escuelas de fe, forme a todos los servidores, forme líderes, forme asamblea
y luego deja a los líderes trabajando y usted se va. ¿Por qué? Porque esa obra no es de nosotros. Nosotros ya estamos a punto de terminar, llevamos 4 años ya allá viajando 3 veces a la semana para allá. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, porque nosotros vamos los viernes a hacer la asamblea, que ya realmente los hermanos lo hacen solo. Allá ya hay servidores para todo y ya se les ha enseñado a hacer todo. Vamos los lunes a dar clases, la escuela de fe precisamente de estos servidores que ya son líderes allá. Y entre semana a veces nos toca visitar algún cenáculo para ver cómo están trabajando y que están transmitiendo la mística realmente como debe de ser. A veces vamos los domingos a las reuniones de coordinadores o acompañar a las misas a los hermanos, a las actividades, porque nosotros vamos a las actividades de la parroquia también. Pero sabemos en el nombre de Dios que si primero Dios este año salimos o a principios del otro año, para después ir a donde nos manden a formar otra comunidad, porque esa es la misión, abrir comunidades en todas las parroquias para llevar esa esperanza de fe, para despertar esos carismas, esos dones que están dormidos o prácticamente casi muertos por ahí en las personas. Y eso es hermoso porque requiere una humildad tremenda de saber, no de palabra, como tú decías, sino de saber que esto es de Dios. Sí. Entonces, como San Pablo, o sea, vamos, abrimos comunidades y luego entrenamos y luego la humildad de decir, Señor, te ocupa. Eso sí, en estos 4 años lo damos todo, pero luego se ocupa Dios. Así es. Evelyn, bárbaro lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Hermoso ver a ustedes, porque sigue muy activo en Culpeper, pero también los vemos en la misa aquí, o sea que ver a tu hija, ver a tu hijo servir en la misa, o sea, qué bello ver ese testimonio, ¿no? Y yo por lo general termino con oración, pero hoy te quisiera pedir si tú pudieras terminar. Claro que sí, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Te damos gracias, amado Señor, porque sabemos, Padre Santo, que en todo momento tú nos acompañas, Señor, que en ningún momento caminamos solos, Señor. Tú nos tomas de la mano, Señor, y nos llevas por ese camino correcto, Señor, que es la salvación, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por cada persona que va a ver este programa y te damos gracias por esos corazones que vas a tocar por medio de este testimonio, Señor, que tú lo has creado, Señor, y tú lo has hecho, Padre. Gracias por la vida de China, para que sigas tú, Señor, en todo momento dándole la fuerza, la fortaleza, la salud, el bienestar que ella necesita para poder seguir haciendo estos programas. Bendice su familia, su ministerio y bendice, Padre Santo, lo que en este día vamos a hacer nosotros y a todas las personas que por medio de este testimonio van a encontrarse contigo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Y si yo, que la conozco, me he nutrido demasiado, por favor, pasen estos programas. Por favor, pasen estos programas. Un día tengo que invitar a tu esposo a escuchar el otro lado. Sí, claro que Dios lo bendiga. Lo esperamos ya en la próxima. Que Dios lo bendiga. Bye bye. Bendiciones.